Mis amigos, muy buenos días. Una nueva historia de amor comienza. Un San Valentín entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente Putin, presidente de Rusia. ¿Qué sucede hoy? Hablaron por teléfono durante un buen rato y luego conversaron y fue una charla de igual a igual. Fue una conversación con respeto. Por primera vez vemos esto, porque recuerden, desde febrero de 2022 e incluso antes. Por cierto, ¿cuál es la postura europea? La postura europea es no hablamos con Rusia, a Rusia la vamos a destruir, desmantelar, vamos a arrestar a Putin como a un criminal común, lo metemos a la cárcel y ya, eso es todo. Así es. Tienen un plan, ese es el problema, que con ese tipo de plan no vas a llegar muy lejos, porque son planes de fantasía, son planes que alguien puede idear cuando tiene 5 o 6 años de edad mental, no son planes de personas serias. Ahora bien, en Europa, especialmente en la Europa occidental, ya que Rusia también es Europa, en Europa central y occidental ya no tenemos líderes serios. ¿Quiere que le diga la verdad? Creo que hoy, en 2025, vamos a hablarnos de tú y vamos a ir más lejos. Vamos a empezar a hablar más seriamente. Los dirigentes europeos, los dirigentes del Reino Unido, de Francia, de Alemania, están en guerra contra su propio país. Creo que a partir de este punto, ustedes, siempre negando, siempre intentando cambiar mi opinión, puedo poner una mesa, escribir mi nombre y decir, bueno, aquí está. Creo que los dirigentes franceses están en guerra contra Francia, hagan que cambie de opinión. Les va a costar trabajo encontrar argumentos. Los argumentos que encuentren serán como de generación espontánea, ¿no? Eso significa que literalmente todo lo que está pasando es un accidente. 40 años de accidente, 50 años de accidente. Y cuando todos van en la misma dirección, todos van hacia la destrucción, todos van hacia la traición, y luego es solo por accidente. Les digo algo, observen, a partir del 1 del próximo mes, observen lo siguiente. Verifiquen una cosa y luego regresen a decirme en este video. Van a ver que cada vez que hay una encrucijada decisiva, cada vez que llegamos a una intersección de caminos, y que existe la posibilidad de tomar una decisión en interés de los países europeos y de los pueblos europeos, sistemáticamente se tomará la decisión contraria. Van a ver, nunca falla, siempre será así. Y esto lleva apenas 40 o 50 años sucediendo. Así que ya es hora, en mi opinión, de considerar las cosas. Las cosas son como parecen ser y que sus élites están en guerra contra ustedes. Entonces, como decía, ya hubo un intercambio de favores, porque ayer un estadounidense fue liberado, fue arrestado en 2021, era un turista que iba a Moscú y llevaba consigo cannabis medicinal. Tenía una receta médica, así que su doctor le había dado una prescripción, pero hay que saber que en muchos países del mundo no existe ese concepto de cannabis medicinal. No puedes llegar con cannabis y decir que tu doctor te lo recetó, eso no es posible. Para muchos países no existe ese tipo de cosas, así que fue considerado como un traficante y le dieron 14 años. Por suerte hay otros países donde podría haber perdido la cabeza y no es una forma de hablar, literalmente. Entonces fue liberado, regresó ayer a Washington y hoy Trump habló con Putin durante mucho tiempo y hablaron de muchas cosas, hablaron de valores, hablaron de historia, que ambos perdieron, lucharon del mismo lado durante la Segunda Guerra Mundial, recuerden. Cada uno perdió muchos hombres, millones y millones por parte de Rusia y al final desean colaborar, trabajar juntos. De hecho, incluso Trump mencionó que él mismo visitó Moscú una vez y que Vladimir Putin venga a visitar Washington y probablemente eso es algo que sucederá durante este mandato. Aún así, es un movimiento absolutamente extraordinario. También hablaron, por supuesto, ese es el tema principal de la llamada, es la razón principal de la llamada. Hablaron sobre la paz en Ucrania. El problema es que esto se hizo sin Europa, sin los países europeos. Entonces los países europeos van a ser los tontos de la historia y esto por varias razones. El problema es que han jugado el papel de vasallos, ante el régimen de Biden. El problema es que los estadounidenses cambian de régimen como cambian de camisa. No digo que cambien de camisa cada 4 años, pero nos entendemos. Han cambiado de régimen. Ese régimen había iniciado una guerra por delegación contra Rusia, usando a Europa como campo de acción. Y entonces ese régimen se fue. Ahora, hoy tenemos a otro inquilino en la Casa Blanca y este inquilino temporal en la Casa Blanca decide hacer otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar?
Recuerden, Europa se privó de energía barata que venía de Rusia. Gracias. Eso hizo que sus industrias dejaran de ser competitivas. Sí, pero ojo, eso no es un accidente. Cuando decimos, por ejemplo, que Alemania dependía del gas ruso barato, y luego que fue gracias a ese gas que pudo construir su industria y que sin ese gas está perdida. Entonces cometió un error al provocar a Rusia y que es lo mismo para el Reino Unido. Sí, no, sí, no. Es cierto que si describimos las cosas de manera objetiva, sí, es verdad. Pero ojo, no hay que profundizar más en el análisis, porque si vamos más allá, pensamos que es un autogol, que cometieron un error. No, no cometieron un error, lo hicieron a propósito. El Reino Unido, por ejemplo, Francia, Alemania, desde hace mucho tiempo buscan deshacerse de sus industrias. Desde hace mucho tiempo quieren ir hacia el cero neto, quieren asumir compromisos climáticos vinculantes, todo eso. Quieren destruir la comodidad. En la base, de manera fundamental. Las élites quieren destruirla. ¿De acuerdo? Yo no estoy en su cabeza. ¿Por qué? Todo eso siempre se puede hablar, siempre se puede especular, pero el hecho es que quieren destruirla. Entonces, destruirla privándonos de la energía rusa barata, ¿por qué no? Es rápido, es acelerado. Entonces, por ejemplo, tomen esto, y yo ya lo había dicho porque lo dije, porque ya ha ocurrido antes. Tenemos, por ejemplo, el grupo francés de automóviles que se fue, tenemos diferentes grupos que se fueron de Rusia, porque en un momento dado fue la histeria, hay que irse, se fueron. ¿Saben por quiénes van a ser reemplazados ahora? ¿A que no adivinan? Van a ser reemplazados por grupos estadounidenses, obviamente. Y el problema siempre es el vasallo. Esa es la vida del vasallo, lamentablemente. Porque el vasallo no está guiando su destino, no está trabajando para ir a algún lado, no está controlando en realidad nada, ni su historia, ni su camino, no. El vasallo simplemente lo sufre, eso es. Hay un amo en la Casa Blanca, vamos a agacharnos ante él, hacemos lo que quiere que hagamos y el día que se vaya nos vamos a quedar con una mano adelante y otra atrás, que es lo que pasa hoy en día. Así que eso es. El problema, ¿sabes? Tuve la suerte de conocer a mi bisabuela y ella decía una cosa, decía algo muy sabio que es válida en todas partes, que es válida en la geopolítica, que es válida en las relaciones personales, en todo. Se las doy, la comparto con ustedes. Ella decía, cuando discutas con alguien, guarda algo para el día en que haya una reconciliación, porque así es como funciona. Discutimos, llegamos a la guerra, todo eso, pero un día hay una reconciliación. Así que no te excedas, no exageres ahora. No porque haya una discusión tienes que ir demasiado lejos. ¿Sabes a lo que me refiero? De cometer lo irreparable, ir a la zona de lo irreversible. Pero lo que pasó fue que Europa Central y Occidental una vez más le ladró tan fuerte a Rusia, mostró una rusofobia tan extrema que hoy en día las cartas se están redistribuyendo. Se está instalando una nueva realidad. No estoy seguro de que puedan volver atrás. No estoy nada seguro de que puedan reconstruir una relación. Entonces, lo que está pasando es que la paz en Ucrania se está logrando sin ellos, para empezar. Así que nos enteramos por los periódicos, en las redes sociales, como todos. Eso significa que se enterarán. Macron aprenderá lo que pasó al mismo tiempo que tú y yo. Lo sabrá cuando lo lea en el Twitter de Elon Musk o en el Twitter de Trump. Así de simple. Y luego, las decisiones que se tomen no necesariamente tomarán en cuenta los intereses franceses o los intereses británicos u otros. Eso es todo, va a suceder sin ellos. Probablemente Zelensky va a caer este año, está muy claro que el tipo ya llegó a su fecha de caducidad. Zelensky está asociado a un régimen que ya no existe, al régimen de Biden, a un régimen demócrata, que de hecho lo pusieron ellos mismos en 2014, todo eso. Entonces él sirvió para ciertas cosas. Hoy en día ya no tiene razón de ser, pero ojo, Trump es un hombre de negocios. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lo siguiente. Recientemente Zelensky dijo, hablando de una suma específica de 170,000 millones que no hemos visto, que faltan 100,000 millones, nosotros no los hemos visto. ¿Ven el asunto? Eso significa que todo ese dinero que supuestamente se le dio a Ucrania, mucho de ese dinero no iba a Ucrania. Entonces, ¿dónde está mucho de ese dinero? No lo sabemos. Entonces, ese es el primer punto. Ya, una buena parte. Eso significa que es una gran lavadora de dinero para los demócratas. Entonces, el dinero, los cheques, se firmaban, se mostraban en la televisión, se anunciaban, pero en realidad
nosotros no sabemos a dónde fue realmente el dinero. Y eso es lo que dice Zelensky hoy. Bueno, el dinero, es fácil decirlo. Yo estuve ahí, me grabé con ellos y todo eso, pero la realidad es que yo no vi el dinero. Eso para empezar. Entonces, una parte del dinero se quedó dormida, de ahí la pasión. Cuando ves, por ejemplo, a algunos, aunque sean algunos actores de Hollywood, no es que hayan ganado miles de millones, ¿no? Sino millones, digamos. Angelina Jolie, ella recibió 20 millones por ir allá. Entonces, ¿entiendes? Esos actores que de repente se emocionan y de repente se vuelven pro guerra y todo eso, es porque les pagaron, en realidad. Les pagaron, recibieron dinero, recibieron millones por eso. En cuanto a ellos, que rusos o ucranianos sean asesinados por drones o lo que sea, quiero decir, ese no es su problema. Ellos están ahí para llevarse millones, gastarlos después en una residencia en Los Ángeles y en autos, todo en jet privado, mientras te hablan del clima y de privilegios de los blancos. Ya ves cómo son, esa es su vida. Y después te llaman a votar por el bien y todo eso, y tú vas a votar porque pues ya estás adoctrinado, te has vuelto un dron. Tú piensas, actúas como te piden personas que no tienen el mismo nivel de vida, personas que se llevan 20 millones solo para ir a presumir con unos esquís. Y luego el tipo gana el salario mínimo y te dice, sí, tienen razón, tengo que votar como me dijeron, así que ojo con eso. Entonces, como decía, ese es el primer punto. Una buena parte del dinero supuestamente enviado a Ucrania no llegó a Ucrania. Primero. Segundo punto. Los estadounidenses, cuando decían que daban dinero a Ucrania para armamento, incluso el dinero que oficialmente recibió, no lo recibió. ¿Por qué? Porque ese dinero se iba al complejo militar industrial estadounidense, el mayor empleador de Estados Unidos. ¿Por qué? Hay que recordar una cosa. Quizá haga un video más detallado sobre este punto en específico, pero recuerden, 1929 la economía estadounidense se derrumba. Recuerdan esa historia, el colapso de la bolsa. Pero no fue solo un colapso bursátil un viernes. Fue peor. Se extendió durante 10 años, prácticamente hasta 1939 Estados Unidos fue una catástrofe económica. Es como en 2008, pero peor. ¿Qué pasó? Llegamos a 1939, llega la Segunda Guerra Mundial. Es la Segunda Guerra Mundial la que permitió a Estados Unidos salir de la recesión gracias a una economía militar. Excepto que en 1945 la Segunda Guerra Mundial termina. Pero Estados Unidos sigue alimentando un complejo militar industrial. ¿Por qué? Porque tenían muchos empleos, eran creadores de empleos, tenían fábricas por todas partes, talleres por todas partes. Y muchos estadounidenses, en su salario, en su vida diaria, dependían de ese complejo. Así que se convirtió en un empleador importante. Y fue ese empleador el que les permitió salir de la recesión. De modo que los estadounidenses en 1945 no se dijeron, bueno, la guerra mundial terminó, vamos a dejar esta historia de militares y todo eso. Ellos continuaron con las guerras. Corea, Vietnam, todo eso, más cerca de nosotros, por supuesto, Irak, Afganistán, Ucrania, ya saben, entienden, es un sistema que necesita ser alimentado constantemente. Entonces, cuando le dijimos a Estados Unidos que damos dinero a Ucrania, en realidad son cheques que vamos a firmar para los grandes grupos militares estadounidenses. Son ellos quienes lo van a recibir y les decimos, aquí está, es un saldo a favor, es un crédito que les damos para Ucrania. Por supuesto, hay sobreprecios y todo eso, todo lo que ya saben, los márgenes ocultos y todo eso. Y después le decimos a Ucrania, aquí está, contactas a tal o cual grupo. Ellos tienen cuentas y luego te sirves, tomas lo que quieras. Y les encajaban misiles caducados, tecnologías antiguas, todo eso, así que no llegaban muy lejos, pero el dinero sí estaba bien en sus vidas. Entonces, en realidad, es muy probable que en la historia de los miles de millones dados a Ucrania por Estados Unidos, sea probable que ni un centavo haya salido de Estados Unidos en realidad. Entonces, puedo creer que algunos centavos salieron de Francia o de Alemania o del Reino Unido, porque el vasallo, él no entiende este juego. Este juego que les cuento es demasiado cínico, demasiado sutil para el vasallo. Él ve que los estadounidenses dan dinero, él va a dar dinero real, mientras que los estadounidenses no han dado nada en absoluto. Ellos fingieron dar. La mitad fue absorbida por el Partido Demócrata y la otra mitad fue entregada al complejo militar industrial y luego se acabó. Pero entonces, esperen. Ahora llegamos a la mejor parte. Les decía que Trump era un hombre de negocios, entonces él sabe todo eso, lo ve, pero él piensa de otra manera. ¿Qué le dice él a Ucrania? ¿Ya les dimos 500 mil millones? Quiero decir, sí, me da igual que no los hayas recibido y que se hayan ido al complejo ese. Sí, ya sé todo eso, pero firmaste por 500 mil millones, ¿no es así? Vinieron, te tomaste fotos con ellos, agradeciste frente a los medios, firmaste los recibos. Sí, ¿estás contento? Ok. Yo quiero un reembolso, yo quiero mis 500 mil millones, eso es todo.
Y entonces, lo que ahora pide Trump a Ucrania es que le reembolsen los 500,000 millones diciendo, me das tierras, me das materias primas, te las arreglas como puedas. Quiero mis 500,000 millones, ya ven cómo es la cosa. Entonces, por medio de Zelensky, ¿verdad? Que era artista, ¿verdad? Un saltimbanqui de profesión, antes de llegar al poder, precisamente por un golpe de Estado organizado por la administración anterior, creo que ella no estaba ahí en 2014, pero nos entendemos, hablo del Partido Demócrata. Pues bien, lo que pasó es que ahora Ucrania va a tener que desmembrarse si es necesario para pagar una deuda de un dinero que en realidad nunca recibió. Así que se queda con miles de muertos, digo miles, dicho sea de paso, porque no sabemos cuántos. El día que realmente empecemos a contar los muertos, puede que no estemos hablando de miles, sino de millones, de verdaderas masacres que hubo en esa guerra. Una verdadera carnicería alentada y aplaudida por la administración anterior y por Europa, que solo quería que esto escalara, que se pudriera, que se envenenara. Quiero decir, los artículos basura que vemos en el Reino Unido todos los días en los medios sobre esta guerra son artículos incendiarios para que esto siga. Nuestro primer ministro anterior, Boris Johnson, cuando se enteró de que los rusos y los ucranianos iban a firmar un acuerdo de paz en Turquía, tomó un avión y se fue corriendo para decirles que no, para bloquear el acuerdo de paz, porque quería muertos. Él tenía razón, ya sabes cómo funciona esto. Simplemente las guerras enriquecen a mucha gente y pues hay un interés en que sigan. Así es la historia. Entonces ahora estamos en un doble, un triple juego donde va a haber una paz que se va a hacer sin los europeos para nada, porque al vasallo ni siquiera lo consultan. Eso es todo, amigos míos. Gracias por haber escuchado este video hasta aquí. Les muestro mi último libro. Mi último libro es un libro un poco personal, un poco especial. Es para acabar con la depresión. Hay partes autobiográficas, hay partes donde les hablo de mi vida privada, de personas que he conocido, con las que me he cruzado. También es la oportunidad, al hablar de personas, de sus historias, todo eso, de ir más allá, de contar ciertas cosas y de desmontar un poco los mecanismos de la depresión y darles algunas respuestas. No digo que esto vaya a sacar a una persona deprimida de la depresión con D mayúscula, pero hay palabras que algunos necesitan escuchar y este libro se las dirá. Gracias amigos por haber escuchado este video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Hasta muy pronto.